¿Dónde dice aquí introducción al estudio del agua? Bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué es el agua? Las características, la importancia del agua, la clasificación del agua y los tipos de agua. ¿Qué es el agua? Hay muchas definiciones, ¿verdad? Dentro de diferentes enfoques hay muchas definiciones para el agua. Pero una de las definiciones, ¿verdad?, es que es una molécula, ¿verdad? Una molécula que está formada por un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. Esa es una definición química. Entonces, nosotros vemos aquí un modelo. El agua tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Su estructura molecular hace que el agua presente características muy importantes, muy particulares y muy importantes, que vienen siendo el componente principal, ¿verdad? La sustancia primordial para que exista vida en la Tierra. Y es por eso que el estudio del agua es tan importante, porque el agua, parte, ¿verdad? Se dice que las 3/4 partes de nuestro planeta es agua. Se dice que los seres vivos tienen en su organismo una proporción más alta de agua que de otros componentes. Tal es el caso que el hombre tiene hasta un 70% de agua en su organismo, ¿verdad? Incluso hay organismos como las esponjas y las anémonas de mar que tienen hasta un 90-95% de agua. Y así, ¿verdad? Todos los seres vivos tienen en su organismo esta sustancia en mayor proporción. Es por eso que el agua es tan vital para los seres vivos y que sin ella se dice que sería difícil la vida sobre la Tierra. Esto ya lo sabemos, ¿verdad? Otro aspecto importante que también ya sabemos, lo vimos desde la primaria, es que el agua presenta un proceso cíclico. Es decir, en la naturaleza, el agua cambia en su estado físico, cambia de un estado a otro dependiendo las condiciones, los factores climáticos que hay en el medio ambiente. Y ese ciclo del agua lo conocemos también muy bien, ¿verdad? El agua entonces la vamos a encontrar en forma de vapor, es decir, que el agua pasa de un estado líquido a un estado gaseoso. Cuando el agua se encuentra en un estado gaseoso, ¿verdad? Debido a condiciones también climáticas en la atmósfera, el agua puede cambiar su estado a líquido y entonces, ¿verdad? El agua se condensa y se precipita en forma líquida, o también se puede precipitar en forma sólida, en forma de hielo o en forma de agua líquida, ¿verdad? A eso le llamamos nosotros, a ese proceso, ¿verdad? Le llamamos nosotros precipitación, y por eso dentro de los parámetros atmosféricos que se miden, ustedes lo saben como hidrólogos, se mide, ¿verdad?, la presión atmosférica, que tiene que ver con las sustancias gaseosas que hay en la atmósfera. Hay una presión atmosférica en la atmósfera, donde también está involucrado el agua. Hay una cantidad de lluvia que cae al suelo, que cae a la tierra, y también ese parámetro ya se puede medir, ¿no? Es un parámetro muy importante, la precipitación pluvial, ¿verdad? Se mide en metros cúbicos, en centímetros cúbicos, como ustedes quieran medirlo, ¿verdad? Pero hay un parámetro que existe para medir la cantidad de agua que cae en cada precipitación. En tiempo de lluvias, entonces, ¿verdad?
las estaciones meteorológicas miden la cantidad de agua que cae por día, por semana, por mes y por año. Entonces, estos son aspectos importantes, ¿verdad?, en la naturaleza. También el agua es absorbida, ¿verdad?, por el suelo y a través del suelo, ¿verdad?, el agua se distribuye en diferentes puntos. Entonces, este es otro proceso importante. Aquí, lo que nunca nos enseñaron en la primaria, en la secundaria, ¿verdad?, es que el ciclo del agua no es un proceso mecánico nada más que lo tenemos que aprender. Aquí en este proceso hay aspectos tan importantes que nosotros, ¿verdad?, interferimos en estos procesos como lo hemos hecho, hemos interferido en los procesos cíclicos, no solamente del agua, sino que en los procesos cíclicos de otras sustancias químicas, de otros procesos naturales. Y entonces cuando el hombre mete la mano en esos procesos, se dice que se altera el ciclo natural. Y cuando nosotros alteramos el ciclo natural, es cuando vienen las consecuencias, ¿verdad? Por ejemplo, dentro de la absorción del agua en el suelo, aquí hay un factor importante, ¿verdad?, que es los árboles, los bosques, las montañas. Y es tan importante ese factor biológico. Se dice, ¿verdad?, que la selva de la biosfera del Triunfo, la selva que tenemos nosotros aquí en la parte norte, en la montaña, tenemos una reserva, tenemos un bosque de niebla. Esa montaña, ¿verdad?, esa selva, se dice que actúa como una esponja, una esponja reguladora del agua. Regula las condiciones climáticas de precipitación, regula las condiciones climáticas del viento y regula también el recorrido del agua. Entonces, ¿qué pasa si nosotros alteramos y empezamos a talar los bosques? Se pierde el equilibrio y entonces estamos alterando el ciclo natural del agua. Entonces, en cada proceso, aquí por ejemplo, cuando el agua también está en forma de nubes, está en forma de vapor en la atmósfera, también el hombre ha intervenido en esta parte, ¿verdad? Y han habido gases, existen gases hoy en día, ¿verdad? Gases que llamamos gases de efecto invernadero, y están aquí presentes, los cuales han hecho mucho daño al clima, a las condiciones naturales del clima. Y cuando esas sustancias químicas, esos gases emanados de las fábricas, de los coches, ¿verdad?, de los motores de combustión interna, de los incendios forestales, del gas generado por las aguas residuales, etcétera, etcétera, esos gases que se llaman gases de efecto invernadero, o sea, el metano, el ácido sulfídrico, el dióxido de carbono, etcétera, entre otros. Esos gases llegan acá y cuando se precipita el agua, se precipita en forma de lluvia ácida. Entonces, hoy en día se habla, ¿verdad?, de que el agua de la atmósfera, las nubes, también está sufriendo contaminación. No solamente el agua está en el suelo o en el subsuelo. Incluso hoy en día se habla también que los acuíferos están contaminados. Entonces, y aquí viene otro punto importante de la absorción. Ustedes como hidrólogos saben que el agua, ¿verdad?, por su origen o donde se encuentra, también existen aguas superficiales y aguas subterráneas. Dentro de la clasificación de agua, más adelante vamos a ver los tipos, cómo se clasifican el agua, ¿verdad? Es parte de lo que ustedes van a investigar también. Entonces, el agua superficial, que hoy en día gran parte del agua superficial está contaminada. Se dice también que el agua que se filtra a los acuíferos, o sea, el agua subterránea,
también está contaminada, ¿verdad? Empieza a haber índices de contaminación en diferentes puntos del subsuelo. Y ese también es un problema. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, en cada proceso del ciclo del agua, el hombre ha intervenido, no, de una manera sobre todo negativa, ¿verdad? Porque hemos alterado en cada proceso del ciclo del agua, hemos alterado, hemos intervenido, hemos introducido sustancias tóxicas, sustancias contaminantes, hemos alterado los bosques, hemos alterado el suelo y estamos pagando obviamente las consecuencias de todo esto, ¿verdad? Este es un tema importante y vamos a profundizar en ello porque ustedes como topógrafos hidrólogos no les va a interesar, podemos decir ustedes, bueno, es que el ciclo del agua yo ya no sé, ¿va? Me lo enseñaron en la secundaria, en la primaria, yo sé que el ciclo del agua pasa por un proceso hidrológico, pero no es así de simple, ¿verdad? Tenemos que ponerle la lupa y ver que el ciclo del agua no solamente es un simple ciclo, sino que también aquí, en cada proceso, existe aspectos importantes que hay que reflexionar, ¿verdad? El agua también pasa por un proceso de transporte de un punto a otro, es decir, que el agua nunca se encuentra confinada. Aunque existen acuíferos, ustedes que son hidrólogos, llevan hidrología, saben, ¿verdad?, que los acuíferos, o sea, los mantos freáticos en el subsuelo, ¿verdad?, se clasifican también en aguas confinadas. Entonces, dentro de los acuíferos hay agua confinada, es decir, aquel agua que está por miles o millones de años, que está en un solo punto, encerrada, ¿verdad? Son casos especiales, pero existen, porque también el agua subterránea sufre, o más bien dicho, lleva un proceso de transporte interno. Entonces, el agua es una sustancia que siempre se va a encontrar, ¿verdad?, llevando un ciclo muy dinámico, un recorrido a diferentes puntos, ¿verdad? Se ha encontrado también agua confinada, ¿verdad? Se me estaba pasando en los casquetes polares, ¿verdad? Es decir, en aquellos lugares en donde hay hielo todo el año, debido al calentamiento global, ¿verdad? Se ha encontrado que hay muchos bloques de hielo que databan desde miles de años atrás, que actualmente se están descongelando, y era agua que se encontraba de hace cientos de años atrás, o miles de años atrás, o millones de años atrás, ¿verdad? Eso los geólogos lo estudian, que esa agua, pues no participaba, digamos, en estos ciclos, sino que se encontraba ahí desde hace muchísimo tiempo. Pero ahora con el calentamiento, el llamado calentamiento global, esa agua viene a ser ya parte de este ciclo, ¿verdad? Y también va a tener un impacto, ¿verdad? También va a tener impacto sobre el planeta. Todo entonces donde nosotros hemos metido la mano, donde el hombre ha intervenido, se han alterado cada proceso y ha traído sus consecuencias como las estamos viendo, como ustedes ya saben, ¿verdad? En el transporte también se ve afectado el transporte natural del agua porque hemos intervenido en los ríos, ¿verdad? Se han alterado los ríos, los canales naturales, se han dragado. Bueno, el proceso de dragado, ¿verdad? Porque es un problema cuando hay mucha sedimentación. Hay mantos acuíferos que prácticamente han desaparecido debido a todo el sedimento de tierra que ha llegado de otras partes, debido también a la tala.
Y vean aquí cómo cada proceso, ¿verdad? En cada parte en donde nosotros alteramos, afecta a los procesos ulteriores, ¿verdad? Por ejemplo, aquí si nosotros talamos los árboles, no solamente estamos afectando la montaña ni la absorción del agua, sino que también vamos a estar afectando la distribución del agua, el recorrido del agua. Y entonces, en cada paso hay una afectación, ¿verdad? Y el impacto va de un punto a otro y va de un punto a otro, y cada vez este impacto se va haciendo más potente, más fuerte, exponencialmente va creciendo, a tal grado que hoy en día tenemos infinidad de desastres naturales, porque hemos intervenido irresponsablemente, digamos, en ese ciclo natural del agua. Entonces, por eso pedí un ensayo. Yo les pedí un ensayo, que hagan ese ensayo, por favor. Es acerca de muchas cosas. El agua se puede estudiar desde muchos enfoques. Lo puedes ver desde el aspecto biológico, lo puedes ver desde el aspecto ambiental, lo puedes estudiar desde el aspecto de una necesidad humana, desde el aspecto social, como un recurso natural, como un recurso económico. Lo puedes ver como un estudio de ingeniería, ¿verdad? Un proceso de tratamiento, etcétera. Entonces, el agua tiene muchos enfoques de dónde verlo, dónde estudiarlo. Y por eso, por lo mismo que es un líquido muy importante, ¿verdad? Es el líquido vital. Entonces, por ahí les pedí también un ensayo para que ustedes reflexionen sobre todo esto que estamos hablando. Pueden hacer un ensayo referente a esto de lo que estamos hablando. No quiero tanto tampoco que se vayan al aspecto químico, porque yo soy químico, ¿verdad? Esto es la parte, digamos, de mi área, pero pues esta parte no es tan importante para ustedes, ¿no? Se los pongo aquí para que ustedes conozcan, ¿verdad?, cómo es la estructura del agua, pero no profundizar tanto en esto porque no es el objetivo de la materia. Pero aquí en el ciclo sí es importante. Para mí el ciclo del agua es muy importante, ¿verdad? Desde cada punto, profundizar en esto. Entonces, no sé, alguna pregunta, quisiera escuchar si hay algún comentario, aportación, sugerencia. Tenemos también las características del agua. Y para conocer las características del agua, prácticamente tenemos que conocer sus propiedades. Hay dos propiedades importantes del agua, las propiedades físicas y las propiedades químicas. Pero también hay otras propiedades del agua desde otro punto de vista, propiedades biológicas, etcétera, pero no vamos a profundizar tanto en eso porque tampoco es el objetivo. Las propiedades físicas, pues el agua tiene propiedades como el punto de fusión, punto de ebullición, la tensión superficial, la densidad, todo esto quiero que ustedes investiguen. Hay por ahí un mapa conceptual que van a hacer con las propiedades, ¿verdad? Las propiedades del agua son muy importantes. El agua, estas propiedades hace el agua que sea un líquido, una sustancia única, ¿verdad? Vemos aquí va que hay una lagartija que puede caminar sobre el agua por cierta distancia. ¿A qué se debe? ¿Verdad? La tensión superficial del agua. El agua presenta puentes de hidrógeno en su estructura química. El agua también es un solvente universal, pero hay sustancias que no se disuelven en ella. Aquí también hay que profundizar. Vamos a tener una clase especial para ello, para conocer las propiedades del agua. Una de las propiedades importantes del agua, ¿verdad?, son las propiedades físicas como el calor específico, la temperatura del agua, la densidad, la viscosidad del agua, el punto de fusión, de vaporización,
la tensión superficial y la cohesión. Cada uno de estos aspectos, de estas propiedades, quiero que ustedes las anoten y lean en qué consiste, ¿verdad? En qué consiste el calor específico, que tiene que ver con la temperatura, la densidad, la viscosidad. Vayan anotando ahí, por favor, en su libreta de apuntes, el punto de fusión, porque todas estas propiedades hacen que el agua sea única, ¿verdad?